Hola chicos, bueno, vamos a trabajar con tercero segundo. Los chicos de tercero segundo tienen que rendir el tercer trimestre, que es hidróxidos, ácidos y Ladyboy. Vamos a arrancar con hidróxidos. Los hidróxidos se forman por el óxido básico, que el óxido básico era el metal más y el oxígeno. Y al óxido básico lo que hacíamos era agregarle el agua. Entonces se le formaba la línea, hacíamos la línea de reacción, y teníamos el metal primero, que este metal era el mismo que se formó con el óxido básico, y el grupo oxidrilo. Esta es la fórmula general del hidróxido. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos al óxido de aluminio. Recuerden, yo en la evaluación le voy a poner diferenciada la valencia con la que se formó, el óxido básico. En este caso la valencia con la que se formó el óxido básico fue 3. Entonces, en la evaluación yo lo voy a dejar ya formado el óxido básico más el agua. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es formular el hidróxido. Lo que para formular el hidróxido ponen línea de reacción y ponen primero el metal, como acá. En este caso el metal es el aluminio. Bueno, primero el metal y el grupo oxidrilo. Ahora, en el subíndice del grupo oxidrilo va a ir la valencia con la que trabajó el metal. Y la valencia con la que trabajó el metal para formar el óxido básico fue 3. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, el último paso que tenemos que hacer es equilibrar la fórmula. Nos preguntamos si tenemos la misma cantidad de elementos de la parte de los productos que de los reactivos. Esta es la parte de los productos. Y como está la parte de los productos, de este lado están los reactivos. Por lógica, los reactivos reaccionan para dar los productos. Bien. Ahora, nos preguntamos, ¿tenemos la misma cantidad de elementos de ambos lados? ¿Por qué? Porque el principio de conservación de masa lo que dice que debe haber la misma cantidad de materia del lado de los reactivos que del lado de los productos. ¿Por qué? Porque la materia no se destruye, solo se transforma. Entonces, nos fijamos, de este lado tenemos 3 hidrógenos y 3 oxígenos. ¿Por qué? Recuerden acá, cuando en el subíndice no tiene ningún número, significa que hay un 1. Matemáticamente siempre va a haber un 1. Entonces, como este subíndice está afuera del paréntesis, lo que significa es que este subíndice multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tenemos 3 por 1, 3 hidrógeno, y 3 por 1, 3 oxígeno. Y nos fijamos del otro lado. ¿Cuánto tenemos? De hidrógeno primero, analizamos si tenemos 2 hidrógenos. Y del lado de los reactivos, de los productos, tenemos 3. Entonces no está equilibrada. Cuando no está equilibrada cualquiera de los elementos, lo que hacemos es usar el coeficiente estequiométrico. Este coeficiente estequiométrico lo que hace es multiplicar la cantidad de elementos que está del lado de los productos en este caso. Entonces ponemos generalmente el 2.
recuerden el número grande, es el coeficiente estequiométrico. Esto lo que hace es multiplicar a todo lo de adentro. Entonces, y al aluminio también. O sea, el coeficiente estequiométrico siempre va adelante de los productos, adelante de uno de los reactivos, acá, y adelante del otro reactivo. Son 3 lugares en los que va. Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de equilibrar, es que se usa o no se usa. Ahora bien, tenemos 3 hidrógenos, 3 oxígenos, pero como este 3 está multiplicándolo dentro del paréntesis, pero a su vez tenemos el coeficiente estequiométrico 2, entonces este 2 multiplica todo lo de adentro. Se lo dejo claro eso. Ahora, el otro paso es usar el elemento más electronegativo para equilibrar primero. El elemento más electronegativo es el oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3, ¿no? Dijimos que 3. Pero este 3 está siendo multiplicado por el coeficiente estequiométrico 2. Entonces, 3 por 2 es 6. 6 oxígenos. Ahora nos vamos del lado de los reactivos. ¿Cuántos oxígenos tenemos de este lado? Tenemos 3 más 1. Lo mismo acá. Si no hay ningún subíndice en el elemento, significa que hay un 1. Entonces tenemos un 1 acá. Entonces, 3 más, recuerden, 3 más 1 es 4 oxígenos. Pero nosotros necesitamos llegar a 6 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar. Si yo tengo dos términos que sumar, 3 más el otro término, y si necesito llegar a 6, por lógica, si un término vale 3, y hipotéticamente si nosotros usamos el otro término que valga 3, 3 más 3, nos llegaría a 6, ¿no? Y esa es la lógica que ya tiene que llegar usted. Entonces, si acá tenemos un 1, y nosotros necesitamos llegar a 3, ¿por qué? Porque 3 más el 3 que tendría que tener el oxígeno de este lado sería 6. Entonces, lo mismo que el principio acá, el coeficiente estequiométrico. Esto lo que hace es multiplicar al 1 del oxígeno acá. Entonces, 3 por 1, 3 oxígeno, más 3 de acá, ya tenemos 6. Se la hago más simple. Usted tiene que llegar a 6 oxígenos, ¿no? Y de este lado tenemos 3 más 1, 4. No, nos faltan 2 todavía. Pero como este es un 1, y sabemos que 3 más 3 es 6, entonces, por lógica, este tiene que ser multiplicado por el 3. Entonces, 3 por 1 es 3 más 3. Eso por el lado del oxígeno. Ahora, vamos por el lado del hidrógeno. Del lado de los productos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 3. 3 hidrógenos. Este 3 multiplica el 3. Pero como estaba multiplicado por el coeficiente, 3 por 2 es 6. Ahora del lado de los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2. Pero como este 2 también está siendo multiplicado por el coeficiente 3, entonces tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos. Ahora vamos con el último, con el metal. El aluminio. Tenemos un 1 acá del aluminio, ¿no? Pero como está multiplicado por el 2, el coeficiente nos da 2 por 1, 2. Y del lado de los reactivos, veamos. ¿Cuántos aluminio tenemos acá? 2. Bien. Como está equilibrado, lo dejamos como está. Ya tenemos 6 oxígenos, 6 hidrógenos y 2 aluminio de ambos lados. Está equilibrado. El otro tema es ácidos. Los ácidos se formaban por un óxido ácido más el agua. El óxido ácido era el no metal y el oxígeno. A esto lo que hacíamos era agregarle el agua. Bien, línea de reacción.
Acá importante. Si en los hidróxidos teníamos que era el óxido básico más el agua, acá es similar, pero acá tenemos el óxido ácido más el agua. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido? Es que en el óxido ácido este es un no metal y el oxígeno. En el óxido básico es el metal más y el oxígeno. Bien. Ahora, cambia la formulación en el ácido. En el ácido ponemos primero el hidrógeno, después ponemos el no metal y por último el oxígeno. Siempre en la formulación del ácido es el orden el que usamos: hidrógeno, no metal y oxígeno. Recuerden, siempre dejen un espacio suficiente para poner los subíndices acá. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el óxido de cloro. Bien, tenemos el óxido básico. Al óxido básico le agregamos el agua. Reaccionan para formar el ácido. Recuerden, acá, primero ponemos el hidrógeno, después el no metal. En este caso, ¿cuál es el no metal? El cloro. Y por último, el oxígeno. Ahora bien, el último paso es pasar la valencia de cada uno. Comenzamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene 2. Pasa el 2 al hidrógeno del producto. El cloro tiene 2. Pasa al cloro de los productos. Y el oxígeno, ¿qué valencia tiene? 5 más 1. Recuerden, es una sumatoria de ambos términos. Del término de este reactivo más el otro reactivo. Entonces 5 más 1 del oxígeno acá. Entonces 5 más 1 es 6. Ahora nos preguntamos, ¿son divisibles entre sí estos números? Sí, porque 6 lo podemos dividir en 2. Como estos dos se repiten, es lo mismo que dividir por uno de ellos. Entonces, nos preguntamos, ¿el de mayor cantidad, de mayor valor, es divisible del menor? Sí. 6 dividido en 2, sí se puede. Nos da un número entero. 6 dividido en 2 es 3. Y ahora bien, acá presten atención porque muchos se confunden. Nosotros dijimos 6 dividido en 2. ¿Por qué? Porque el de mayor es divisible entre el menor cantidad. Entonces, nosotros elegimos el 2 para dividir, para que sea divisor de todos. Entonces, el 2 lo dividimos en el mismo 2. 2 dividido en 2 nos queda 1. Y lo mismo acá. 2 dividido en 2 nos queda 1. Repaso. Nosotros nos preguntamos, ¿el de mayor cantidad es divisible en de menor cantidad? Sí. 6 dividido en 2 es 3. Bien. Ahora tenemos que simplificar los otros dos. Pero como dijimos que el 2 va a ser nuestra base divisoria, entonces 2 dividido en 2 es 1 y 2 dividido en el 2 es 1. Y ahí estaría ya simplificada. En el caso de los ácidos no tenemos que hacer el equilibrio de la fórmula, porque si nosotros nos fijamos ya tenemos la misma cantidad. Simplemente acá al simplificar cambian los números, las cantidades, pero nosotros partimos de la misma cantidad. Simplificar no significa que haya menos. Bien, hasta ahí tenemos ácidos. El último tema es ley de Boyle. Es una de las leyes de los gases. Esta ley lo que explica es
que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Tenemos que cuando la presión aumenta es inversamente proporcional al volumen. El volumen disminuye. Un ejemplo de esto es la jeringa de una inyección, por ejemplo. Nosotros tenemos que cuando presionamos la jeringa, el émbolo de la jeringa, estamos aumentando la presión. ¿Y qué pasa con el espacio que queda dentro? El volumen de la jeringa disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa si sacamos el émbolo? Lo sacamos. El volumen que tenía la jeringa aumenta. Para explicar esta ley usamos una fórmula que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahora bien, lo que quiero que acá quede claro antes de seguir avanzando es cómo cómo despejar de la fórmula, que es lo que le cuesta a la mayoría. Quiero que les quede claro. Por ejemplo, si yo le dijeran despejen B2, le doy un ejemplo. Despejen B2. Acá. Lo que hacemos abajo es, el primer paso es poner línea de igual. Entonces, nos fijamos. Nosotros tenemos que despejar B2, ¿no? Bueno, ponemos B2 de este lado solita. Y nos preguntamos, del otro lado, ¿qué está del otro lado ya? Si de este lado ya está en la fórmula, en la primera fórmula, ¿no? Ya está B2 de este lado. ¿Quién está del otro lado ya? Solito, sin tocar. Está presión 1 y volumen 1, ¿no? Lo bajamos como está. Presión 1 por volumen 1. Bien. ¿Quién falta acá? ¿Quién falta de bajar? Falta de bajar presión 2, ¿no? Entonces, como presión 2 está del mismo lado del volumen, tiene que pasar al otro término. Para pasar al otro término siempre lo hace cambiando a la operación contraria a la que está. Como P2 está multiplicando a B2, ¿cómo pasa del otro término? ¿Cuál es la operación contraria a multiplicar? Es dividir. Entonces pasa dividiendo. Y eso es todo. Ahora le doy otro ejemplo. A ver si tenemos P1. Si yo le dijera que despejen P2. Tienen que despejar P2. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Dejarla solita a P2 y del otro lado, lo que ya está del otro lado, ¿cómo está? Ya está del otro lado, así que no lo tocamos. Ponemos P1 por B1. Acá, ¿quién falta pasar? B2. B2 está del mismo lado de P2, entonces tiene que hacer la operación contraria para pasar al otro término. Como B2 está multiplicando, lo mismo. Pasa dividiendo al otro término. Acá lo único que tienen que hacer es intercambiar los datos que tienen. Yo les di los trabajos prácticos, una de las consignas que decía: una jeringa tiene un volumen de 0,3 litros y se ejerce una presión de 2 atmósferas para reducir a 0,1 litros el volumen, perdón. ¿Cuál es la presión final? Entonces, ustedes leen el enunciado primero y después van sacando los datos. Ahora, lo que ustedes tienen que diferenciar es cuáles son unidades de presión y cuáles son unidades de volumen. Las unidades de presión, en este caso, usamos atmósfera y las unidades de volumen son en litros. Entonces, leemos el enunciado. Una jeringa tiene un volumen de 0,3 litros. Si ya dijimos que es volumen, pero nosotros tenemos en la fórmula volumen 1 y volumen 2, ¿cuál será?
¿Será volumen 1 o volumen 2? Como vaya saliendo el dato en el enunciado, es como va a ir el orden en la ecuación. Como volumen 1 salió primero, en la formulación, yo se lo puse así, es volumen 1. Vamos a hacer esta fórmula. Y nosotros tendríamos, perdón, esta de acá. Perdón. Para no volver el video de nuevo, vamos a hacer esta fórmula de acá. Para despejar P2. Entonces, tenemos el volumen 1 es 0,3 litros. Y nos dice, y se ejerce una presión de 2 atmósferas. Lo mismo. La presión es el valor de la P1. ¿Por qué? Porque P1 es la presión inicial que tuvimos. Entonces es de 2 atmósferas. Y seguimos. Para reducir a 0,1 litros. Como 0,1 litros el otro dato de volumen, es el volumen 2. Bien, ya tenemos volumen 1, volumen 2, presión 1. ¿Y qué nos faltaría? P2. Y llega la pregunta, ¿cuál es la presión final? Entonces P2 no la sabemos. Entonces usamos este despejo de fórmula. P2 es igual a P1 por V1 entre V2. Entonces lo único que hacemos es intercambiar los datos. Ponemos la presión 1. ¿Cuánto vale? 2 atmósferas. Ponemos 2 atmósferas por la presión 2, perdón, el volumen 1, 0,3, dividido en el volumen 2, y el volumen 2 es 0,1. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Después, ahora tienen que resolver el ejercicio nada más, que pone 2 por 0,3 dividido en 0,1. Y le va a dar el valor de la presión 2. Y eso sería todo.